Hola, aquí Leonardo de Pisa y vamos a explicar este segundo ejercicio de aplicaciones de las integrales en la vida real, siendo este de función de densidad. Esta se define como la probabilidad que tiene una variable concreta de tomar diferentes valores en un intervalo. Y esta sería, pues, esta probabilidad sería el área debajo de la curva. Y la más usual que debemos saber es la campana de Gauss, que es esta de aquí, pero en los ejercicios que nos dan, nosotros vamos a aplicar otras funciones diferentes. En este primer apartado, en realidad lo que se trata es de ver un poquito el concepto, ya que nos dicen que nos dan estas dos funciones y nos dicen en el apartado A, dentro de este primer apartado, que para tomar la probabilidad entre 2 y 6 sería la función definida entre estos dos valores. Y vemos aquí que lo que es la función que nos dan, f de x, no tanto f de x como g de x, pero el caso es que nos dicen que la función solo toma valores entre 2 y 6, por lo cual este primer apartado simplemente sería la función entera, ¿no? Toda la función que nos dan. Integramos entre estos dos valores y vemos tanto con f de x como con g de x que sería un poco el mismo caso, ya que nos dice que pues, en el b que toma valores entre 5 y 1 y nos dice aquí la propia g de x que solo tiene la función entre 1 y 5, ya que es 0 en el resto, vemos en ambos casos que el valor que nos da es 1, ya que en todo el intervalo en el que se define la función es todo el intervalo en el que nos están pidiendo la probabilidad. Entonces este 1 representa el 100%, por lo que si tomamos valores que excluyan parte de esta función, parte de esta área, todos serán por debajo de 1. Y esto es lo que vemos aquí en el ejercicio 2, ya que nos dice que utilizando esas dos primeras funciones, hallamos ahora cuál es la probabilidad entre, por ejemplo, en el primer caso, 1 y 3. Pues vemos aquí la derivada entre 3 y 2. ¿Por qué entre 3 y 2 en el caso A? O sea, en f de x. Porque la función solo se define entre 2 y 6, por lo cual no puedes coger un valor inferior a este, ya que sería 0. Entonces, es como calcular la integral entre 3 y 2 y entre 1 y 2. Pero realmente la integral entre 1 y 2 es 0, ya que se define la función como 0 en el resto. Por lo cual simplemente calculamos esta integral entre el valor más grande, o sea, dentro de estos dos valores, entre 1 y 3, todo lo que se define, que serían 2 y 3. Es por eso que excluimos el 1. Por ello, pues veríamos aquí que la función nos daría 0,25. Esto expresaría que hay un 25% de probabilidades de que pues, esa variable ocurra, digamos. Luego en el eje de x, ¿no? En la otra función, veríamos un caso similar. Calcularíamos entre 3 y 1. En este caso, como si incluye el 1, como la función está definida entre 1 y 5, sí podríamos calcular la probabilidad entera entre 1 y 3. Por lo cual aquí, en este caso, también daría 0,25. Esto es una casualidad entre las dos funciones que nos den 0,25 a las dos. Pero esto sucede simplemente porque 3 y 1, o sea, este intervalo es menor que el intervalo total en el que se define esta función g de x. Luego, en el caso b, pues sería algo similar, ¿no? En el f de x, pues vemos que en el caso b no se incluye ningún valor de lo que nos pide la probabilidad, es decir, está entre 4 y 6 y ambos se definen dentro de f de x, pero aún así sería menor, ¿no? Porque ya vemos que no es el intervalo entero en el que se define esta función. Mientras que en g de x, el valor 6 si se excede a lo que está definida la función, por lo cual nos pasaría un poco como con el apartado A en f de x. Entonces veríamos aquí que en el segundo, pues, vemos que nos la piden entre 4 y 6. Pues, bien. Vemos aquí que en el primer f de x, pues si está definido, de 6 y 4, y nos daría que es 0,5, es decir, que hay un 50% de probabilidades de que pues, esta variable ocurra. Mientras que aquí, pues ya hemos visto que no estaba definido en el 6, por lo cual cogemos entre 5 y 4, siendo que 5 es el mayor valor en este eje de x. Y vemos que nos daría 0,43, digamos, ¿no? 43 hay varios números, lo que sería un 43,75, 43,75%, ¿vale? Luego vemos en el apartado C. En este caso es el más sencillo de todos. No voy de hecho ni que representarlo, yo lo he hecho para que veáis el porqué.
Pero vemos aquí que simplemente el intervalo en el que nos pide la probabilidad no está definido en ninguna de las dos funciones, por lo cual la integral definida sería 0, o sea que no hay probabilidad de que ocurra. Entonces vemos aquí que al hacerlo, pues la integral daría 0 en ambos casos. Y por último, el apartado D, entre menos infinito y más infinito. Esto en realidad es como en el apartado 1, en el ejercicio 1 de resolución, ya que entre menos infinito y más infinito, al estar solo definido en ambas funciones una sección concreta, digamos, ya que en f de x es solo entre 2 y 6 y en g de x solo es entre 1 y 5, aunque nos pidan entre menos infinito y más infinito, nos están diciendo pues que la sección entera en la que está la función, en la que se define la función, está incluida, por lo cual al fin y al cabo sería la integral definida entre 6 y 2 en el primer caso y entre 5 y 1 y nos daría 1. Entonces, entre menos infinito y más infinito, la probabilidad sería del 100% en ambos casos. Y ese es el resultado de todo el ejercicio.